Descargo de responsabilidad, todo el crédito a sus respectivos autores, link de la historia en la descripción. Advertencia. El siguiente video no es apto para todo público, se recomienda discreción. Fate. En vuelo. Capítulo 18. 9,315 Capítulo 18. A la 18ª en vuelo. 18ª a la notas del autor. Bueno, aquí está, otra adición a Inflict. Veamos, en primer lugar, las críticas. Mucha decepción porque Shirou no pudo terminar su pelea con Archibald sin que Akitsu derribara la puerta. Sí, pobre Shirou. Parece que tener tanto Sekirei resultará en que lo interrumpan constantemente antes de que pueda terminar sus propias palizas. Además, mucha curiosidad sobre cómo Archibald había sacado su encantamiento tan rápido. Probablemente debería haber considerado hacer la distancia entre ellos un poco más grande, pero tengo que decir que fue porque él practicaba mucho. Nueva definición de la frase hablador rápido, supongo. He estado siguiendo mis foros y me complace ver que se están formando muchos debates interesantes allí. Realmente me da la oportunidad de responder preguntas directas que los lectores puedan tener, y también ha sido una buena fuente de información sobre algunos de los puntos más oscuros de los dos universos que me estoy lanzando el uno al otro. Muchas gracias a todos los carteles que hay. Ahora, detalles del capítulo. Alerta de spoiler. Después de haber mencionado lo mucho que disfruto los foros, parecerá que les estoy lanzando un saludo cuando Shirou mencione navegar un poco por su cuenta. Si bien es bastante conveniente, en realidad esto fue planeado por un tiempo. Sekirei, la serie, siempre menciona cómo Ashikabi usa ciertos sitios para difundir rumores e información. Hubo un punto en el que un Ashikabi que perdió su Sekirei usó el sitio para publicar una recompensa por Yukari y Shina. Puede que Minato nunca los use personalmente, pero tiende a no ser muy proactivo. Shirou, por otro lado, bueno, está absorbiendo información como un tipo perdido en un desierto lo haría con una taza de agua helada. Había estado planeando que accediera a los sitios desde que Matsu lo engañó para que tomara lecciones de computación con ella. El siguiente, y es interesante trabajar con Karasuba. El anime tiende a retratarla como una psicópata diabólica y obsesiva que solo se preocupa por la sangre de sus enemigos y el inevitable duelo con Musubi. Por extraño que parezca, en los cómics se muestra más como un personaje accesible, bastante educado con las personas que la rodean, pero un poco distante. Siempre tuve la impresión de que disfruta peleando y matando, sí, pero no masacrando. Una de las razones por las que está tan obsesionada con Musubi es porque Musubi tenía el potencial de ser igual a Yume, y Karasuba siempre se arrepintió de no haber vencido a Yume antes de que muriera el número 8. En consecuencia, he elegido retratarla como lo fue Lancer, un luchador directo que te matará, pero solo cara a cara y después de la mejor pelea que pueda obtener de ti. Se supone que Shirou se da cuenta de esto y se lleva bien con ella para reflejar eso. Además, su reacción ante Shirou. Bueno, en el cómic original, ella comenzó a reaccionar con Natsuo después de que él expresa su deseo de que todos en el mundo sufran como su amigo. Creo que tiende a reaccionar ante las personas que tienen un poco de sed de sangre, y Shirou tiende a encajar bien en ese papel. Puede que no salga a buscar pelea, pero está más que dispuesto a disfrutar de las que se le presenten y acabar con ellas sin dudarlo. Sinceramente, creo que los dos se llevarían bastante bien. Sin embargo, eso haría de Shirou, con mucho, el Ashikabi más roto del juego y, por lo tanto, los dos no se unirán. Espere que ella aparezca periódicamente en la que ambos se burlarán sin piedad y, ocasionalmente, felicitarán a los demás por matarlos. Finalmente, lo que considero un evento tan importante como la reunión de Karasuba y Shirou, Musubi. Cuando comencé Inflict, ya había descartado a Musubi como un personaje relevante y solo la mantuve para Karasuba. Sin embargo, después de una larga investigación de varias escenas, me di cuenta de lo similar que era a Shirou en primer lugar. Ambos salvados de eventos infernales, ambos adoptando los ideales de sus salvadores, el amor de Yume por el amor en el caso de Musubi, ambos demasiado acostumbrados a la batalla y al dolor, ambos capaces de levantarse de heridas letales a través de la pura fuerza de Gar, ambos comenzando débiles al principio.
y volverse lo suficientemente fuerte al final para enfrentar al miembro más peligroso de sus respectivos torneos, etcétera, etcétera. Quería un punto para que Shirou se conectara con cada uno de sus Sekirei para evitar que todos fueran personajes planos, y así se formó la distorsión de Musubi. Ella no formará una canica de realidad propia en el corto plazo, pero ahora Shirou tendrá que lidiar con alguien tan retorcido como él, y será interesante ver cómo maneja eso en el futuro, ¿no crees? Ahora, si disfrutas el capítulo, dame un grito. Preguntas, comentarios, inquietudes. Las revisiones o los foros esperan. Y únete a nosotros la próxima vez, donde te esperan travesuras en el baño. Omura incomodando a Shiro y Miya se encuentra a sí misma como una rival. Inicio de la historia ya sabes, comenzó Seo arrastrando las palabras lentamente. Cuando te di mi tarjeta por primera vez, realmente no esperaba que la usaras para cosas como esta. El hombre que estaba sentado a mi lado me dirigió una rápida mirada divertida antes de volverse a mirar hacia adelante. «Oh», pregunté, recostándome en mi asiento. «¿Para qué estabas pensando que te llamaría?» «Bueno», comenzó Seo, extendiendo la palabra por un momento o dos. «Pensé que sería más parecido al plan Sekirei. Ya sabes, rastrear a Ashikabi o luchar contra Sekirei o algo así. No por usarme para recoger calentadores rotos». Me encogí de hombros. No se pudo evitar. Después de todo, no tengo una licencia de conducir. La vieja camioneta destartalada en la que yo estaba sentado en el asiento del pasajero golpeó un bache a una velocidad que era considerablemente más rápida de lo que creía apropiado, haciéndome rebotar contra mi cinturón de seguridad. Además, no tienes nada de qué quejarte, continué, dándole una mirada mordaz. Es un trabajo bastante estable, y hace que Miya sea un poco más generosa cuando vienes por limosnas. Y Kari y Vicky brindarían por ti si lo dejas pasar. Había comenzado unos días después de que Seo me hubiera dado originalmente su tarjeta de presentación. En su mayor parte, podía manejar mi trabajo como reparador con bastante facilidad. Podía escanear cualquier electrodoméstico en cuestión de segundos y detallar con precisión lo que estaba mal en un abrir y cerrar de ojos. Incluso conseguir las herramientas para el trabajo había sido sencillo, gracias a mi expropietario. La parte más difícil había sido ir y venir de mis citas. Lo había manejado bastante bien, aunque probablemente me había visto bastante tonto arrastrando una caja de herramientas por el sistema de transporte público de Shin-Tokyo, y había recibido miradas aún más extrañas cuando Akitsu había comenzado a cargar la caja por mí. Pero me había encontrado con un pequeño problema con mi trabajo cuando se trataba de recoger o dejar electrodomésticos, o cuando tenía que llevar una gran cantidad de repuestos para el trabajo. Originalmente había llamado a Seo principalmente porque quería tener una excusa para pasar un tiempo con él y así poder tratar discretamente de tener una mejor idea de su carácter mientras construía una buena relación con él. A pesar de que estaba bastante seguro de que habría sido un buen aliado, nunca está de más estar en buenos términos con alguien en quien podría estar obligado a confiar en el combate. Al principio solo quería que él viniera como un par de manos extra para ayudar a llevar las cosas. No había estado demasiado interesado en ser simplemente una mula de carga, así que en broma le pregunté si tenía un automóvil. Al día siguiente, cuando se suponía que debía presentarse para darme una mano, descubrí que sí tenía una. No tengo idea de dónde logró sacarlo, aunque mi primera suposición sería que lo robó de algún tipo de chatarra. El maltratado trozo de óxido móvil era el medio de transporte más antiguo y menos inspirado que había conocido. Debe haber requerido un nivel de habilidad mecánica que se traduciría en hechicería como el nivel de hechicería, pero de alguna manera el hombre de aspecto desaliñado se las había arreglado para hacer funcionar el trozo rodante de óxido. Desde entonces, cada vez que necesitaba una forma de transportar algo inusualmente pesado y voluminoso, en lugar de que Akitsu lo hiciera y me miraran, recurría a mi nuevo servicio de taxi no oficial. Seo no había estado muy emocionado por un trabajo de medio tiempo tampoco glorioso, pero sus chicas aparentemente habían insistido en que él aprovechara la oportunidad y ganara suficiente dinero para que comieran algo más que arroz. Desde entonces, probablemente fui el empleador más regular de Seo.
Aparentemente, eso había sido suficiente para que incluso los gemelos Trueno y Relámpago se animaran con mi presencia, a pesar de que Seo me aseguró que aparentemente todavía les daba escalofríos. Ja. ¿No es esa la verdad? El otro Ashikabi se rió a carcajadas ante mi observación. Creo que Miya solo hace eso para poder disfrutar de verme sufrir al tener que levantar las malditas cosas. Negué con la cabeza, sin mencionar que estaba de acuerdo con su suposición. Cada vez que llegaba el momento de mover cualquier dispositivo nuevo en el que estaba trabajando en ese momento, desde el viejo camión destartalado a mi taller, Miya siempre insistía en que había algo que necesitaba hacer en la casa y luego se quedaba para cuidarla. El viejo amigo de mi esposo se quejó cuando se vio obligado a manejar cualquier cosa pesada e incómoda en la que estaba trabajando solo. ¿Qué diablos hiciste para lograr ponerte del lado bueno tan rápido? Sabes, no tengo idea, admití. Tal vez fue el momento en que logré mantenerme al día con ella en un combate durante 5 minutos. El auto se sacudió cuando Seo se estremeció inconscientemente ante mis reflexiones. Sea lo que sea, no fue suficiente para que ella me enseñara esa técnica suya. Gruñí. Se habían hecho progresos al desarrollarlo yo mismo, progreso ayudado por la ayuda de un desafortunado sujeto de prueba. Estoy bastante seguro de que eso no era lo que Matsu esperaba cuando le dije que para compensar las cámaras espía me ayudaría con un poco de experimentación. Había llegado al punto en que podía hacerlo una de cada 3 veces, aunque todavía no me había dado cuenta de lo que estaba haciendo. El balbuceo aterrorizado de Matsu generalmente involucraba frases como demasiados brazos y Dios mío, ¿por qué tiene tantas caras? Bueno, no sirve de nada preocuparse por eso. Matsu todavía tenía 2 días más de asistencia forzosa en su castigo, y yo estaba haciendo un progreso constante. No creo que Shin Tokyo esté listo para 2 anjas, me dijo Seo, dándome una mirada extraña. Decidí no corregirlo sobre la suposición. Pareció pensar en la idea, y luego se estremeció brevemente y volvió a mantener su atención en el camino. Entonces, ¿por qué sigues haciendo esto de todos modos? Preguntó rápidamente, sonando como si estuviera tratando de cambiar de tema para ayudarse a sí mismo a pensar en otra cosa. ¿Haciendo qué? Pregunté, ladeando la cabeza hacia un lado. Seo hizo un gesto vago detrás de él, hacia la plataforma del camión y los 3 calentadores que tendría que desmontar más tarde para llegar a las piezas que necesitaban ser reemplazadas. Akitsu estaba acurrucado entre ellos, mi leal Sekirei no podía caber en la cabina del camión y, por lo tanto, se vio obligado a viajar en la parte trasera con la mercancía. Bueno, supongo que podría caber, pero cuando surgió la opción de sentarse en mi regazo, sus mejillas se sonrojaron y se movió en silencio para sentarse entre mi carga de trabajo. Había estado progresando mucho con el contacto humano, pero parecía que todavía había cosas con las que no se sentía cómoda. Esto, respondió vagamente. Quiero decir, seguir con el trabajo y todo. No puede ser fácil, ahora que la segunda etapa ha comenzado, señaló, y fue todo lo que pude hacer para mantener una mueca fuera de mi rostro. Habían pasado 5 días desde que tuve mi encuentro con Archibald. 5 días desde que determiné que la única opción que me quedaba era desaparecer. 5 días desde que la ciudad había sido cerrada con tanta fuerza que esa opción no era más que una quimera. Minaka no había jugado cuando se trataba de asegurarse de que ninguno de los jugadores del plan Sekirei tuviera la oportunidad de abandonar el juego. Después de que se emitió su proclamación original, de la noche a la mañana Shin Tokyo se había transformado en algo que esperaría de una zona de guerra. Al amanecer del día siguiente, todos los caminos que salían de la ciudad habían sido bloqueados. No solo con un poco de personal con señales de alto, sino con vehículos blindados genuinos y escuadrones completos de soldados. No solo las carreteras, sino también las estaciones de tren tenían escuadrones completos patrullándolos, armados con rifles IFDA que usaban para controlar a todos los que entraban o salían de una estación. No solo los trenes que salen de Shin Tokyo, sino incluso los que solo circulan dentro de los límites de la ciudad.
Incluso las calles mismas estaban siendo patrulladas por soldados a pie, vehículos blindados en caravanas. No tenía idea de que ya había tenido una cantidad tan enorme de fuerza de combate disponible, y debe haber costado una fortuna contratarlos, entrenarlos, equiparlos y desplegarlos, pero ahora estaban en vigor. Una parte de mí tenía que admirar la minuciosidad de la preparación de la empresa. Desde un punto de vista objetivo, incluso podría considerarlo una buena idea. Con tanto peso detrás de ellos, Vi no tendría problemas para evacuar a los transeúntes inocentes fuera del camino de cualquier batalla potencial entre Sekirei, y respondería con la misma rapidez para recuperar y brindar atención médica a cualquiera de los alienígenas que la necesitaran. Una parte mucho más grande de mí, por otro lado, estaba desplomada en desesperación y golpeando sus puños contra el suelo con rabia. Esto no era lo que necesitaba, no ahora, no con la torre del reloj acercándose a mí. Al menos, asumí que la torre del reloj se me estaba acercando de todos modos. Habían pasado 5 días y los magos no habían vuelto a intentar recuperarme. Ese no era el modus operandi de Enforcer en absoluto. En 5 días, cualquier designado de sellado que intentaran capturar tendría tiempo más que suficiente para recopilar su investigación, destruir su taller y luego desaparecer. Si no hubiera sido por la segunda etapa, eligiendo precisamente el peor momento para salir, podría haber hecho lo mismo en 3 horas. Lo mejor que pude averiguar por qué no me habían convertido en un espécimen ahora era que tal vez la torre del reloj simplemente no sabía dónde estaba. La familia Archibald era antigua, y eso significaba dinero antiguo. Incluso si ese fuera el caso, no importaría. Podría tener un poco más de tiempo antes de enfrentarme seriamente al poder de la Asociación de Magos, pero eso no duraría mucho. Sin embargo, habían logrado localizarme, el hecho era que los Archibald me habían localizado. Si se pudo hacer una vez, se pudo hacer de nuevo. O con su nuevo heredero ya muerto, podrían simplemente decidir reducir sus pérdidas y revelar mi ubicación a los propios Enforcers, utilizando a los magos de combate entrenados para vengarse de ellos. El hecho era que cada día que pasaba en el mismo lugar donde me habían encontrado aumentaba la probabilidad de que volvieran a buscarme. El único aspecto redentor potencial de la ocupación de Mui era que si más magos venían detrás de mí, entonces podría ser un impedimento para ellos tanto como lo fue para mí. No sería fácil llevar un número significativo de Enforcer a la ciudad, no en su estado actual. Tampoco serían capaces de usar toda la gama de sus hechizos, no con tantos testigos potenciales. E incluso si me capturaran, tratar de sacar mi cuerpo de contrabando de la ciudad no sería una tarea fácil. Especialmente porque yo era una Sikabi y una de las personas a las que las tropas estaban aquí para evitar que se fueran en primer lugar. Bueno, comencé, respondiendo finalmente a la pregunta de Seo. Tengo que encontrar una manera de ganar dinero de alguna manera. El hecho de que el plan Sekirei haya avanzado no cambia el hecho de que tengo que pagar las cuentas. Oh. Seo levantó una ceja y me lanzó otra mirada rápida mientras giraba a velocidades que probablemente no eran seguras para escabullirse de un semáforo en amarillo que estaba a punto de cambiar a rojo. ¿Qué pasa con tu tarjeta MBI? La cosa no tiene límite y deberías haber obtenido una de cada uno de tus Sekirei, resoplé ante la sugerencia. Entonces, ¿por qué no estás usando el tuyo en lugar de mendigar a Milla? Lo desafié de vuelta. Los ojos de Seo se entrecerraron y una sonrisa feroz partió sus labios mientras dejaba pasar el tema. El hombre era astuto. Tenía pocas dudas de que había destruido su tarjeta en el momento en que la recibió. Había contemplado hacer precisamente eso, pero decidí esperar por el momento. Quién sabe, podría encontrar un uso para la cosa eventualmente. El hombre desaliñado en el asiento del conductor junto a mí sacudió la cabeza divertido. Quien hubiera pensado, el Asikabi del norte se vio obligado a hacer cosas como arreglar lavadoras a pesar de su temible reputación. Esta vez no me molesté en contener mi mueca. Ese es sin duda el título más estúpido que he escuchado. Los Asikabi del norte. Cuando me encontré por primera vez con Kakizaki, él había dicho que su empleador era el Asikabi del este, Izumi Niga. No entendí lo que significaba el título en ese momento, pero solo me tomó una sesión con Matsu y los perfiles para darme cuenta de las implicaciones.
Onura me había dicho una vez que si bien no era común, a veces había Shikabi que podía atraer a múltiples Sekirei. Con la segunda etapa en movimiento, significaba que el número de Sekirei sin alas que quedaban era solo 10, tal vez menos en este punto. Con más de 98 Sekirei alados en este punto, ahora solo había 8 Ashikabi que tenían múltiples Sekirei. 4 de ellos, incluida Seo, simplemente habían volado un par de Sekirei, en 2 casos eran hermanas gemelas como Ibiki y Kari. El mismo Seo no tenía interés en participar en el plan Sekirei, y por lo que pude ver de la investigación que Matsu había hecho, los otros gemelos Sekite y su Ashikabi también tendían a ser reservados. El tercer Ashikabi con 2 Sekirei que ya había conocido, el propio Kakizaki. Ya estaba bastante familiarizado con sus 2 Sekirei, ya que casi habíamos tenido la oportunidad de luchar hasta la muerte no hace mucho tiempo. El último, bueno, que Ashikabi estaba empleado por mí, y los 2 Sekirei que tenía estaban mayormente ocupados haciendo recados para la compañía. Sin embargo, los últimos 4 Ashikabi, incluido yo mismo, de alguna manera se las habían arreglado para convertirse en los poderes no oficiales que residían en la ciudad. Una de las primeras cosas que Matsu me enseñó sobre el uso de una computadora fue sobre los foros. La idea de socializar con personas que nunca había conocido y que probablemente nunca vería cara a cara me inquietaba un poco, pero supongo que era una buena manera para que las personas que se encontraban a una gran distancia geográfica se comunicaran sobre temas que les interesaban. No debería haberme sorprendido en lo más mínimo que los Ashikabi que residen en Shin-Tokyo habían creado un lugar para discutir el plan Sekirei entre ellos, y en algún momento había surgido un sitio para que los Ashikabi se reunieran. En su mayor parte, el foro estuvo lleno de especulaciones sobre el plan, preguntas sobre los Sekirei de otros, y fanfarronerías sobre sus propios alienígenas. Hubo algunos hilos que fueron realmente interesantes, incluido uno que aparentemente estaba destinado a que Ashikabi lo usara para programar partidos entre Sekirei, y otro que enumeraba a Ashikabi y Sekirei peligrosos. En la lista más prominente entre los peligrosos Ashikabi estábamos los 4 que habíamos logrado encontrarnos con numerosos socios. Por alguna razón, los carteles dividían la ciudad en 4 partes, una para cada uno de los puntos cardinales, y el título de Ashikabi D se atribuía a cualquiera de nosotros que vivía en esa parte de la ciudad. El primero fue el de Occidente, Nishi Sanada. Con solo 3 Sekirei, tenía la fuerza más pequeña reunida para el de los 4 grandes Ashikabi. Kakizaki lo había descrito como un sinvergüenza grosero y desaliñado y por lo que había deducido encajaba bastante bien en la descripción. Motociclista, sin residencia fija, sin empleo y sin familia cercana en el área. Todo lo que había reunido sobre él indicaba que no tenía ningún interés particular en el plan Sekirei. El segundo fue el del sur, Mikogami Hayato. Un joven heredero rico con una mansión en la parte sur de Shin-Tokyo, era el Ashikabi en la ciudad que tenía el mayor número de Sekirei debajo de él. Con 23 Sekirei alados, el pensar en él fue suficiente para ponerme de mal humor. Podría haber visto a Nishi volando 3 de forma natural y de acuerdo a su propia elección, pero causando la reacción de casi 2 docenas de Sekirei. O Mikogami era una especie de Ashikabi natural de alto poder como yo, o era una de las personas sin escrúpulos que han estado tomando a los alienígenas por la fuerza. Ya conocía al tercer gran Ashikabi, Izumi Niga. Otro heredero adinerado, esta vez de una compañía médica de la que él era el director ejecutivo que estaba ubicada en el este. Yo ya era muy consciente de su naturaleza. Teniendo en cuenta lo que sabía de sus métodos, era posible que tuviera incluso más de los 15 que la base de datos de Sekirei le había atribuido a su entera disposición a través del chantaje, la intimidación o la contratación directa. Supongo que si hubiera tenido un poco más de exposición pública, el título de Ashikabi del Norte podría haberse conocido como mío. Mi plan original había sido seguir siendo la presencia oculta y desapercibida en el norte, apareciendo solo cuando era importante para mí lograr mis objetivos. Había dejado de lado esa esperanza una vez que Kakizaki me había emboscado e identificado. Sin embargo, parecía que a pesar de mi certeza de que lograría un reconocimiento generalizado por mis acciones cuando buscaba a Tsukiumi, de alguna manera había logrado escapar de la soga.
Parecía que yo no era la única figura notable del norte. Sin embargo, a pesar de mi suerte de esquivar la fama generalizada, Seo de alguna manera logró reunir el hecho de que yo era, ya sea oficial o extraoficialmente, el mejor candidato para el título de Ashikabi del norte. Y nunca me dejó olvidarlo tampoco, el imbécil. Seo se rió de mis quejas. Vamos ahora, me incitó. No puedes ser tan malo. Deberías animarte. Eres un pez gordo. Deberías escuchar algunos de los rumores aterradores que se están difundiendo. ¿Te refieres a la de como si eres travieso en el norte te comerá un haya? Me ofrecí, y ambos sonreímos ante eso. No sé quién lo había hecho, pero en un momento parecía que un Ashikabi particularmente estúpido había logrado enojar a Miya. La leyenda que había generado el incidente siguió creciendo con cada publicación. Tenía una docena de hilos dedicados a ella, y la mayoría de ellos involucraban consejos como siempre lleva un amuleto protector en las noches sin luna. Continuó Seo, golpeando los frenos y haciendo que las llantas chirriaran sobre el asfalto cuando patinó y se detuvo a pulgadas del guardabarros del automóvil detenido en el semáforo en rojo frente a nosotros. El del Green Reaper Sekire y el Diablo Ashikabi. ¿Finalmente te aburres de estar sentado? Me dio una mirada de medición escondida detrás de una sonrisa mientras me preguntaba si había comenzado a participar oficialmente en el plan Sekirei. Pareció sorprendido cuando negué con la cabeza negativamente. No, suspiré, apoyando mi frente en mi mano mientras lo hacía. Esa es mi hermana. Una vez más, los instintos protectores de hermano mayor comenzaron a pelear con un creciente orgullo por el éxito de mi hermano, orgullo que rápidamente fue eclipsado por la vergüenza de la forma en que ella reclamó sus victorias. Las historias que se difundían sobre ella en internet comenzaban a volverse casi tan salvajes como las de Miya. Ya comenzaba a crecer un hilo, y el consejo dado allí era siempre use una taza. Me estremecí al recordar la noche en que fui testigo de lo que Yukari podía hacer con esas botas suyas. Esa pequeña musaraña. Seo silbó, impresionado. Había sido imposible evitar que los dos se reunieran, viendo la frecuencia con la que me veía obligado a depender del camión de Seo en mi línea de trabajo. La reunión me puso nervioso acerca de si me vería obligado no a matar al hombre pícaro para proteger a mi precoz hermana pequeña al principio, y luego Seo mencionó algo sobre su preferencia en el tamaño de los senos en comparación con el de ella y lo siguiente que hice. Sabía que Yukari se estaba yendo furioso y Seo estaba agarrando su ingle y jadeando. Miya se había divertido tanto que incluso se había olvidado de sus discursos patentados de no a la violencia en la casa y sumó. Eso de alguna manera no me sorprende lo más mínimo, se rió el hombre sociable. Supongo que solo alguien que estaba acostumbrado a ser electrocutado regularmente sería capaz de reírse de un incidente como ese más tarde. Hasta ahora solo logré encontrar un rumor sobre mí personalmente, admití, inclinándome más hacia atrás en el asiento mientras Seo atravesaba dos carriles de tráfico y giraba con una sinfonía de cuernos furiosos detrás de él. Oh. Seo levantó una ceja, curioso por escuchar lo que Internet tenía que decir sobre alguien como yo. ¿Qué es eso? Si ves una Ashikabi con dos espadas, corre, sin ti. Parece que la impresión que le había causado a Kakizaki había sido duradera. ¿Ese es sobre ti? Seo negó con la cabeza, chasqueando por lo bajo. Bueno, parece que el norte se está convirtiendo en un lugar bastante aterrador, concluyó. Con tres rumores diferentes, la mayoría de los Ashikabi están empezando a preferir quedarse fuera de este rincón de la ciudad. Me dio una sonrisa maliciosa. Pero eso es probablemente lo que estabas intentando de todos modos, ¿no? Negué con la cabeza con tristeza. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que eres mucho más inteligente de lo que pareces? Ajusté mi peso mientras él tomaba otra curva a alta velocidad, y el maltrecho camión se las arregló para dar la vuelta a la esquina antes de ubicarse en el carril al que había estado apuntando. No tan a menudo, se rió entre dientes. Salto de escena cuando terminamos de descargar los calentadores en mi almacén, había comenzado a sentirme cada vez más inquieto. No podía precisar que estaba mal, pero cuando Seo me hizo un gesto descuidado por encima del hombro mientras salía del lote vacío excepto por mi cobertizo, supe que algo no estaba del todo bien.
Akitsu, comencé mientras me dirigía hacia la pantalla Shohit que me llevaría a la posada. Un crujido en su lugar me hizo saber que tenía su atención. Estar listo. Un segundo susurro, esta vez acompañado del tintineo de sus cadenas, me hizo saber que había tomado en serio mi advertencia. Tal vez solo estaba siendo paranoico, pero, de nuevo, cuando tienes una organización de magos detrás de ti, puede que no exista tal cosa como ser paranoico. A primera vista, no parecía que hubiera nada malo, pero la casa parecía inusualmente silenciosa por alguna razón. No era inusual que Yukari hubiera llevado a Shina con ella a esta hora del día, generalmente para abusar de su tarjeta MB con el fin de ampliar su colección de material de investigación. Un olor en el aire me hizo saber que Usume también se había ido. Sin embargo, Miya, Matsu, Omura, Tsukiyumi, Kuro y Musubi estaban dentro del alcance de mi detección. Normalmente esperaría escuchar la voz estridente de Tsukiyumi puntuada con las interjecciones alegres de Musubi, o tal vez la risa de Kuro mientras jugaba con sus Neesans. Esforcé mis oídos, pasando un rastro de Oda a través de ellos para reforzarlos un poco, y pude distinguir a Musubi hablando en voz baja con alguien desde nuestra habitación. No sonaba como si estuviera preocupada, pero parecía emocionada por alguna razón, así que comencé a caminar por el pasillo, con la intención de ver qué pasaba. No fue hasta que llegué a las escaleras que finalmente me encontré con alguien más. Tsukiyumi se había sentado debajo de los escalones, inclinándose hacia atrás con una pierna apoyada contra la pared con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Tsukiyumi, comencé, con la intención de preguntarle qué estaba pasando cuando me interrumpió sobresaltándose, casi perdiendo el equilibrio y deslizándose por la pared unos centímetros antes de recuperarse. Shirou, espetó ella, la sorpresa grabada en su rostro. Estás de vuelta. Por un momento, el alivio tiñó su voz y una sonrisa comenzó a formarse, pero luego se congeló. Maldita sea, juró la usuaria de agua, con una mano arrastrándose hasta sus labios mientras comenzaba a morderse el pulgar. ¿No podrías haber tomado otra hora más o menos? Esa fue una reacción que me sorprendió. Desde que la usuaria del agua se había unido a mi rebaño, parecía considerar mi ausencia como un insulto personal hacia ella. Cuando se enteró de que pasaría la mayor parte de mis mañanas fuera de la casa y solo con Akitsu mientras ganaba dinero para el alquiler, se quejó y exigió que se le permitiera acompañarnos a los dos para asegurarse de que no estuviéramos. No es simplemente escabullirse para tener un tiempo privado juntos. Pasó 5 días acosándome mientras yo estaba en el reloj antes de que finalmente admitiera que realmente estaba trabajando y optó por no venir conmigo todos los días. Se había necesitado una orden directa para evitar que me siguiera a mi taller, pero se había tranquilizado por el hecho de que ni siquiera Akitsu podía entrar en mi santuario y lo dejó pasar. Esta fue la primera vez que saludó mi regreso, diciendo que sería mejor si me hubiera tomado más tiempo. Tsukiyumi, comencé, mis ojos entrecerrándose mientras comenzaba a ponerme tenso. ¿Qué está sucediendo? Musubi tiene un invitado desagradable, explicó la usuaria de agua, sus ojos se arrastraron hasta el segundo piso mientras fruncía el ceño en dirección a nuestra habitación. Sería mejor si fueras a tu pequeña choza y te quedaras allí 1 o 2 horas. Un invitado desagradable. Repetí, relajándome un poco. Si solo era un conocido de Musubi, entonces era poco probable que estuviera asociado con algo que tuviera que ver con la taumaturgia. Mayormente improbable. Supongo que existía la posibilidad de que pudiera ser un mago hipnotizando a la alegre morena, pero no estaba seguro de que eso fuera posible en este momento. Los Sekirei eran, después de todo, una especie diferente a pesar de lo mucho que se parecían a la mía. No había forma de saber si eran lo suficientemente compatibles para que la magia que afectara la mente fuera efectiva en ellos. Bueno, si solo era un viejo amigo de Musubi, lo más probable es que fuera un Sekirei. Olí el aire, prestando más atención a los poderes que detecté. Era difícil, con tantas de las especies alrededor, distinguir olores individuales en este punto. Fue solo gracias a una larga exposición a mi propio rebaño que pude deducir con precisión quién estaba o no presente. Quizás esa era la fuente de mi inquietud.
Si había un nuevo poder mezclado en el lote, entonces podría ser demasiado débil para identificarlo correctamente y, sin embargo, reconocer que algo andaba mal. ¿Alguien que yo conozca? Pregunté a medias, sobre todo por reflejo. Tsukiumi resopló, un sonido poco femenino que bordeaba un gruñido. No, a menos que hayas conocido al perro de mí antes, murmuró, levantando los ojos de nuevo como si mirara a través de las paredes y el suelo hacia la fuente de su ira. A mi lado, desde la posición habitual de Akitsu, sentí que la temperatura del aire caía en picado, cayendo al menos 10 grados en cuestión de segundos. Por favor, Shirou, comenzó de nuevo, su ira desapareciendo mientras me miraba preocupada. Vuelve a tu cobertizo por una hora más o menos. No me sentiré seguro sabiendo que algo así está cerca de ti. El perro de mí. Repetí, mirando a Kitsu con sorpresa cuando noté que se formaban volutas de niebla en el aire a su alrededor. Muy bien, si era alguien a quien todos conocían y aparentemente no les gustaba mucho, entonces era justo suponer que al menos no era un mago. Me concentré más, tratando de discernir los poderes que me rodeaban, y finalmente me di cuenta de lo que me perturbaba. Era Miya, o su olor de todos modos. Le faltaba algo. El tinte cobrizo de la sangre estaba allí, sí, pero el dulce olor a miel que todo Sekirei poseía era diferente, menos pleno, menos tangible. Más que eso, el tercer olor se había ido por completo, el remordimiento persistente que flotaba alrededor de la casera. Solo me tomó unos momentos darme cuenta de que el poder que había tomado como casera era completamente de otra persona. A pesar de las diferencias, no pude evitar sentir que había sentido esta aura antes. El olor a sangre, el aparente desagrado y aversión instantáneos de todos los demás Sekirei que conocían a la persona, a excepción de Musubi aparentemente. ¿Te refieres a Karasuba? No. Medio pregunté medio anunciado. Tsukiumi comenzó ante mi suposición, dándome una breve mirada de sorpresa antes de continuar mordiéndose los pulgares con preocupación. Ante el nombre, el aire a mi alrededor se enfrió unos grados más, antes de que Akitsu aparentemente se diera cuenta de lo que estaba haciendo y relajó un poco su poder, permitiendo que la habitación comenzara a calentarse nuevamente. ¿Cómo conoces a la Sekirei negra? Me demandó Tsukiumi, mordiéndose el dedo mientras lo hacía. Con un suspiro, comencé a dirigirme hacia las escaleras. Nos conocemos, le dije a la última incorporación a mi rebaño. Ella no había estado aquí cuando le di por primera vez la breve descripción de mi introducción al primer Sekirei que conocí, pero por el tintineo de la cadena de Akitsu me di cuenta de que recordaba lo que había sucedido bastante bien. Cuando Tsukiumi vio que estaba a punto de ignorar su consejo de ir a mi taller hasta que el invitado se hubiera ido, comenzó a empujarse hacia arriba de la pared donde había estado montando guardia antes de dudar mi confesión de haber conocido previamente a la Sekirei empapada de sangre. Dándole una pausa. Empecé a subir las escaleras mientras continuaba. No sería bueno no saludarla mientras ella está cerca. Solo había logrado subir 3 escalones por la escalera cuando sentí que algo tiraba de la pernera de mi pantalón. Espera, Shirou. Tsukiumi jadeó, aferrándose al trozo de tela que había agarrado. Es posible que te hayas conocido antes, pero no tienes idea de cómo es realmente ese monstruo, me dijo, con ojos frenéticos. Oh, podría tener una idea o dos, le aseguré secamente. No te preocupes. Estoy seguro de que Musubi y Akitsu serán suficientes para evitar que intente algo. Y si las cosas empeoran, siempre podemos enviarle a Miya. La altanera rubia se sonrojó ante mis palabras, pero parecieron ser suficientes para que lentamente me soltara la pernera del pantalón, mientras se giraba, cruzándose de brazos imperiosamente. Sé por supuesto que puedo estar preocupada, resopló, negándose a mirar en mi dirección. Soy tu esposa legal después de todo. Me lanzó una rápida mirada antes de apartar la mirada con la misma rapidez. Solo ten cuidado, Shirou, me ordenó. Sí, querida, no pude evitar una sonrisa en mi rostro cuando mi uso adecuado del término para dirigirme a una esposa iluminó sus mejillas ya rojas como un foco. Volviendo a mi ritmo fue cuestión de momentos antes de estar frente a la puerta de nuestra habitación, la alegre voz de Musubi amortiguada pero audible detrás de ella.
Consideré simplemente entrar, pero decidí que, dado que ella tenía compañía, llamar a la puerta sería más apropiado. Golpeando suavemente mi nudillo contra la puerta cerrada, llamé. Musubi, ¿estás ahí? Escuché que tenías un invitado. Ah. Shirou-san, gritó la excitable chica del santuario en respuesta a mi pregunta redundante. Es Karasuba-sama. Ella vino de visita. Adelante. Había estado esperando la invitación, así que ya estaba abriendo la puerta cuando escuché al optimista Sekirei hablar en lo que sonaba divertido. Muru-chan, tal vez sería mejor si yo, fue todo lo que Karasuba logró decir antes de que la puerta se abriera lo suficiente para que yo pudiera ver el interior de la habitación, e instantáneamente cerré la puerta de golpe otra vez. Mi cara se puso roja como así lo hice. Ha pasado un tiempo, ¿no es así, Minato-chan? El sonido divertido de la voz elevada de Karasuba se deslizó por el pasillo mientras respiraba profundamente para tratar de reprimir mi vergüenza. Karasuba, comencé, esperando mantener el nerviosismo fuera de mi voz. ¿Por qué estás desnudo? Esperaba encontrar a la Sekirei de cabello ceniza con el mismo conjunto negro y gris que lució la primera vez que nos conocimos, o tal vez un conjunto de ropa más informal, para no encontrarla usando nada más que una sonrisa y un coletero. La alta espadachina se rió de mi pregunta directa, sin duda disfrutando de mi incomodidad. Este atolondrado de aquí estaba regando el césped y no me vio llegar hasta que ya me había empapado, explicó Karasuba, su uso de la palabra atolondrado teñido de cariñosa diversión. Muru-chan estaba a punto de prestarme algo para ponerme mientras mi ropa se secaba cuando entraste. Minato. Musubi intervino, sonando confundida por el nombre desconocido antes de aparentemente descartarlo a favor de su curiosidad. Shirou-san, ¿por qué no entraste? Musubi, comencé lentamente, finalmente logrando controlarme. Quiero que pienses detenidamente en mis lecciones y me digas cómo crees que invitar a un hombre a una habitación con una mujer desnuda cae bajo ellas. Un momento de silencio se instaló en el pasillo antes de que Musubi soltara un grito de comprensión. Oh. Eso no sería decente o sentido común en absoluto, ¿verdad? Finalmente concluyó, y escuché un sonido sordo cuando golpeó un puño contra una mano abierta en comprensión o golpeó su cabeza con el puño en señal de autorrecriminación. ¿Quién hubiera pensado que la decencia y el sentido común serían tan difíciles? Se lamentó con tristeza. Seguiremos trabajando en ellos, le prometí a la chica del santuario que, en ese momento, estaba bastante seguro de que parecía un perro pateado. Una risa suave se deslizó a través de la puerta cerrada. ¿Así que Minato-chan esto así Kabi, Mu-chan? Preguntó la espadachina. ¿Quién lo hubiera pensado? No me llames así, hablé, notando finalmente qué nombre usaba Karasuba para referirse a mí. Y si estás vestido, ¿por qué no bajan las escaleras al comedor? Puedo preparar un poco de té y bocadillos mientras esperamos que tu ropa se seque. Yay. Aperitivos. Musubi vitoreó y luego hizo una pausa. ¿Y quién es Minato? Saltó de escena. Muru-chan dijo que eras una cocinera maravillosa, comentó Karasuba, dando un delicado mordisco a uno de los sándwiches que había preparado a toda prisa. Ella tiene razón. Incluso si estos son simples, son sorprendentemente buenos. La Sekirei con cola de caballo me dio una sonrisa gentil, sus ojos entrecerrados en su habitual expresión benévola. Gracias, le dije cortésmente. Si tuvieras un poco más de tiempo, podría haber hecho algo un poco más complicado. ¿Estás seguro de que no quieres quedarte a cenar? Tsukiyumi me miró boquiabierto después de que di mi invitación, y estoy bastante seguro de que la mirada que me lanzó Akitsu fue igualmente incrédula, al menos para los estándares de la mujer de nieve de todos modos. Eso sería genial. También podría presentarte a todos los demás. Musubi asintió al instante, sonando como si realmente disfrutaría tener a la Sekirei de cabello gris por más tiempo. Hizo un puchero cuando Karasuba negó con la cabeza. No me importaría, pero no creo que la dueña apreciaría la compañía adicional, explicó, sonando divertida tanto por la oferta como por las consecuencias imaginadas de aceptar dicha oferta. Era como una escena surrealista sacada directamente de Alicia en el País de las Maravillas, en la que solo faltaba un sombrerero loco.
Todavía no estaba seguro de dónde estaban Kuromura, y podía adivinar por qué Matsu se estaba escondiendo deliberadamente de un agente de Envy, pero cuando Tsukimi escuchó que iba a invitar al perro de Envy a tomar té, ella insistió en ser presente. Ella y Akitsu habían reclamado lugares en la mesa a mi lado y ahora estaban aprovechando la oportunidad para mirar sin palabras a la espadachina despreocupada que estaba sentada con el último miembro presente de mi rebaño frente a mí. Musubi no parecía haber notado la tensión que ambos sentían, y tanto Karasuba como yo estábamos tratando el encuentro como un encuentro ordinario entre el amigo de una chica y ella. Bueno, supongo que novio contaba como el mejor término. Entonces, ¿cómo has estado, Minato-chan? Preguntó la alienígena frente a mí con honesta curiosidad en su tono. Hasta el momento, el Sekirei empapado en sangre no había hecho ningún movimiento amenazador hacia mí, ni siquiera mostrado algo parecido a la hostilidad. En cambio, mantuvo sus ojos entrecerrados cortésmente en mi rostro, solo desviando la mirada cada vez que Musubi hablaba para poder prestar atención a la chica del santuario. No me llames así, la corregí instantáneamente, una breve mueca cruzó mi rostro. Y en cuanto a cómo me va, bueno, me detuve. ¿Cómo estaba? Actualmente estaba involucrado en una batalla real masiva en la que ingresé sin darme cuenta después de aparearme accidentalmente con media docena de criaturas alienígenas y tenía una antigua organización secreta intercontinental que intentaba asesinarme o encerrarme para una disección tranquila. Bueno, estoy sobreviviendo por el momento, finalmente terminé, rascándome la nuca con torpeza mientras lo hacía. ¿Y tú? ¿Sigues maltratando a pasajeros inocentes de la aerolínea, o tu deber en el escuadrón disciplinario te mantiene demasiado ocupado? El escuadrón disciplinario era el pequeño rebaño de ejecutores personales de Envy, la unidad de Sekirei vinculada a uno de sus empleados y responsable de asegurarse de que los demás de su especie siguieran respetando las reglas. Cuando Matsu me dijo por primera vez de su existencia, me advirtió que eran peligrosos y que debían evitarse a toda costa. Yo mismo no estaba muy seguro de eso. Hasta ahora, el escuadrón disciplinario era responsable de 3 niveles 3 y 2 niveles 4, todos los cuales originalmente habían intentado violar las reglas del plan. Actualmente mi propio rebaño tenía un total de 4 niveles 3 y mi propia contribución personal de un nivel 4. Si la pelea entre Toyotama y Chiya no se hubiera interrumpido, estaba seguro de que habría habido al menos 2 nivel 4 más. Todo dicho y hecho, fue difícil para mí mirar a un grupo que tenía la misma cantidad de muertes y había hecho todas las suyas para proteger la integridad del juego con un desprecio instantáneo. Demonios, si la guerra del Grial hubiera tenido una organización tan eficiente como el escuadrón disciplinario en lugar del corrupto sacerdote Kirei, tal vez no hubiera resultado tan sangriento como lo fue. No, sigues siendo un caso especial, Mina-chan, se rió Karasuba antes de tomar un sorbo de té. Una breve mirada de placer cruzó su rostro mientras miraba su taza, antes de que su sonrisa se ensanchara y tomara un segundo sorbo. En cuanto al trabajo, tiendo a delegar la mayoría de los trabajos a mis subordinados. Una de las ventajas de estar en la cima, señalé. Y no me llames así tampoco. Shirou, intervino Tsukimi, alternando entre mirar a Karasuba y darme una mirada acusadora. ¿Por qué? Enfatizó eso mientras miraba a través de la mesa al Sekirei de cabello gris que respondió a la hostilidad con una breve ampliación de su sonrisa. Sigue llamando a Minato. Me encogí de hombros. Porque así solía ser mi nombre. Minato-Sashi, admití. Tsukimi parpadeó sorprendido por mi confesión, y decidí darle una breve explicación. Cuando era joven hubo un incendio y todos pensaron que me había quedado huérfano. Mi nuevo nombre es con el que me adoptaron. Musubi inclinó la cabeza hacia un lado, con una mano apoyada en la barbilla mientras me miraba con curiosidad. Entonces, si sabes cuál era tu antiguo nombre, ¿por qué no volviste a usarlo? Me preguntó inocentemente. Le di a mi tercer Sekirei una breve sonrisa. He sido Shiro en Miya durante mucho tiempo. Es el nombre que más significa para mí. Karasuba sacudió la cabeza con divertida consternación ante mi respuesta. ¿Sabes, Muru-chan? Se volvió brevemente hacia su amiga. Realmente tienes una Shikabi interesante. La osa Sekirei parpadeó y luego le sonrió al alienígena mayor que estaba a su lado.
Shirou-san es el mejor, alardeó. Es amable, buen cocinero y lo suficientemente fuerte como para vencer a Sekirei por su cuenta, y puede oler a Sekirei, Musubi. Expliqué al mismo tiempo que Tsukiyumi. Los dos interrumpimos la lista de la chica del santuario de por qué era el mejor Ashikabi de todos los tiempos, pero para entonces el daño ya estaba hecho. La mirada de Karasuba volvió a mí, y una de sus cejas se arqueó mientras su sonrisa se ensanchaba aún más. Con un suspiro enterré mi cara en mi mano. Musubi, creo que lo siguiente en lo que tendremos que trabajar es en la discreción. ¿Discreción? Musubi repitió, mirando de un lado a otro entre un furioso Tsukiyumi y yo. ¿Es tan importante? ¿Huele a Sekirei? Repitió Karasuba, su voz curiosa. Miré hacia arriba para encontrarla dándome una mirada burlona. Entonces, ¿a qué huelo, Sashi-chan? Ella bromeó. La sangre de los innumerables cientos que has masacrado, le dije, y luego fruncí el ceño. Y te dije, mi nombre es Shiroemiya, la corregí nuevamente, advirtiendo en mi voz. La optimista Sekirei parpadeó ante mi franqueza, sorprendida por mi declaración. A mi lado, Akitsu se movió, su cadena tintineó ante su inquietud, y Tsukiyumi me miró sorprendida cuando revelé que sí, realmente sabía qué tipo de mujer era Karasuba. ¿Y eso no te molesta en absoluto? Preguntó Karasuba, la curiosidad dominaba en su voz. Tuve la impresión de que no estaba acostumbrada a que la gente tratara sus logros en la batalla tan a la ligera. Viniste aquí sin una espada para hablar con un viejo amigo, a pesar de saber que te pondría en el nido de un rebaño, señalé. Con un suspiro me enderecé, tomando un sorbo de té mientras lo hacía. Tenías que haber sabido a quién pertenece este edificio. Pase lo que pase más tarde, ahora mismo eres solo un invitado. Además, tengo una idea bastante clara de por qué mataste a la mayoría de las personas que mataste, así que realmente no puedo guardarlo en tu contra. Shirou, comenzó Tsukiyumi, pero se desvaneció, la mirada que estaba dando estaba llena de confusión. Finalmente ella asintió. Por supuesto, comenzó ella, su voz confiada. He sido negligente en mi deber como esposa legal. Enderezándose, se inclinó ante la sorprendida Karasuba. Bienvenida a nuestra casa, declaró con severidad. Por favor, disfruta tu tiempo aquí. Yo también soy la esposa legal. Musubi intervino, furioso con el usuario de agua por haber reclamado el título por el que los dos peleaban regularmente. Solo puede haber una esposa legal, replicó Tsukiyumi, ahora dirigiendo su mirada a su rival. Y ese soy yo. Tú eres la concubina. Musubi no parecía querer tomar esa decisión acostado, pero justo cuando estaba a punto de replicar, fue interrumpida cuando Karasuba comenzó a reírse suavemente. Muru-chan realmente encontró un buen ashikabi, decidió, tomando otro bocado de sándwich mientras lo hacía. Me pregunto si encontraré uno que sea tan divertido como tú, Nato-chan. Estoy seguro de que lo harás, Karasuba-sanma, comenzó Musubi, justo cuando hablé, la advertencia en mi voz creció, si me llamas por ese nombre una vez más, o... Karasuba habló, aparentemente decidiendo responder primero a mi respuesta. Si te llamo así una vez más, ¿qué? No sonaba como si se tomara mi amenaza en serio, usando el mismo tono cariñoso que tenía cuando llamó a Musubi un atolondrado. Aún así, el desafío estaba planteado. Deliberadamente, saqué los sándwiches restantes que había preparado de la fuente redonda de plata en la que los había traído. Tomando el plato, lo puse directamente frente a mí, el cuchillo que había usado para cortar los sándwiches a su lado. El resto de la habitación miró con curiosidad mi comportamiento inusual. Karasuba ladeó la cabeza mientras trataba de averiguar qué estaba haciendo. Finalmente, la miré fijamente a los ojos y le dije, pruébalo y descúbrelo. Por un momento, Karasuba me estudió cuidadosamente y luego volvió a sonreír. Mina, antes de que pudiera pronunciar la tercera sílaba de mi nombre de nacimiento, ya había recogido la bandeja de plata. Con una breve ronda de alteración, el disco pasó de ser un utensilio de servir aburrido a una hoja peligrosa aunque inusual. Salí de mi posición sentada, crucé la mesa en un instante y derribé el arma improvisada en un movimiento que la habría hundido en la frente de Karasuba si ella no se hubiera estado moviendo ya.
La Sekirei empapada en sangre se retorció, su cuerpo se movió rápidamente fuera de la línea de ataque, su mano se movió automáticamente hacia su costado para agarrar una espada que no estaba allí. Sus ojos se agrandaron y la sonrisa en su rostro se volvió salvaje cuando el plato se enterró en el tatami donde había estado sentada momentos antes. Sus ojos ansiosos se encontraron con los míos serios, y luego ambos nos congelamos. Mi nombre, repetí, mi voz dura, es Shiroemiya. Había luchado y matado por el bien de este nombre. Lo había usado en innumerables campos de batalla, lo llevaba y la historia y los ideales que representaba con orgullo. Estaría condenado si permitiera que algún alienígena advenedizo sediento de sangre tratara de pisotearlo. Ni siquiera mi propia madre se le permitió hacer eso. Shirou-Shirou-san, ¿qué estás haciendo? Dos voces gritaron al unísono a excepción de un honorífico cuando tanto Musubi como Tsukiyumi reaccionaron a mi repentino e inesperado ataque. Se escuchó un crujido cuando todo el té en la mesa se congeló repentinamente, rompiéndose bajo el estrés inesperado que la reacción había puesto a las estructuras de hielo, y la temperatura del aire en la habitación bajó notablemente. Ni Karasuba ni yo reaccionamos a la conmoción del resto de la sala. Ambos sabíamos que no había sido un ataque serio, y ahora era obvio que Karasuba estaba tratando de decidir si lo dejaría pasar o escalaría la situación. Estábamos demasiado ocupados mirándonos fijamente, sin querer ser los primeros en romper el punto muerto. La promesa del combate pareció excitar a la espadachina, su respiración se hizo entrecortada pero perceptiblemente jadeante, y el calor llegó a sus mejillas mientras su cuerpo temblaba de anticipación. Tenía pocas dudas de que cualquiera que hubiera visto tantos combates como ella también disfrutaría de los campos de batalla en los que se encontraba. Era un sentimiento con el que estaba familiarizado. Parecía que lo estaba disfrutando tanto que me recordó vagamente a... ¡Oh diablos!, juré, retrocediendo rápidamente, una vez más sorprendiendo a la habitación a mi alrededor. Karasuba parpadeó, la sorpresa cruzó por su rostro como si hubiera olvidado por completo lo que estaba pasando y solo ahora se diera cuenta de dónde estaba. «Estás reaccionando». Acusé al Sekirei congelado en el movimiento de sacar una espada que no estaba allí. Una vez más, mis acciones causaron que la habitación se congelara. Por un momento, el resto de mi rebaño estuvo tan inmóvil como el Karasuba que aún parpadeaba. Tsukiyumi fue el primero en recuperarse adecuadamente. «Shirou», dijo la rubia, mirándome. Con una mano cerrada en un puño, señaló con el dedo a través de la mesa a Karasuba. ¿Estás tratando de decirme que vas a conseguir otra Sekirei? En lugar de parecer molesto por el hecho de que estaba reaccionando con un genocidio ambulante, el usuario del agua parecía concentrado en el hecho de que pronto podría haber otro rival por mi afecto entrando en escena. Musubi, por otro lado, parecía congelada en su lugar, mirando con los ojos muy abiertos a su amiga. Karasuba-sanma, la chica normalmente excitable sonaba como si se sintiera débil y tuviera problemas para concentrarse. ¿Es verdad? Parece que se han revelado los secretos, admitió Karasuba, con una sonrisa tímida mientras levantaba las manos como si dijera ups. En lugar de dirigirse directamente a su amiga, los ojos de la espadachina estaban enfocados en mí, completamente abiertos, su mirada midiendo. Encontré su mirada tan directamente como lo había hecho cuando le había arrojado el plato, aunque ahora estaba una vez más al otro lado de la mesa frente a ella. Brevemente consideré retroceder más. Después de todo, a veces tendía a poner reaccionar en sobre reaccionar. No estaba seguro de querer ver a una Karasuba abrumada venir tras mis labios en el corto plazo. No creo que a la orgullosa espadachina le gustaría que su control se viera comprometido de esa manera. El chillido feliz que lanzó Musubi en la confirmación fue lo suficientemente fuerte como para que me preocupara un poco que pudiera romper las tazas de té cuando la chica del santuario se lanzó en un vigoroso abrazo. Estaba un poco sorprendido de que no enviara al Sekirei de cabello ceniza al suelo con su fuerza, pero Musubi realmente no había tenido mucho espacio para acumular impulso y estaba bastante seguro de que Karasuba era mucho más dura de lo que implicaba su cuerpo delgado. «Eso es genial, Karasuba-sama». Ella gritó, sus brazos alrededor de su presa mientras rebotaba con entusiasmo en su lugar. «Estoy tan feliz».
Ambos podemos estar juntos con Shirou, podemos bañarnos juntos, dormir juntos y... Incluso mientras Musubi continuaba enumerando apresuradamente todas las cosas que significaría estar en mi rebaño, Karasuba nunca me quitó los ojos de encima. Tenía la sospecha de que las cosas no iban a funcionar tan bien como Musubi parecía pensar que lo harían. ¿Quieres ser alado por mí? Finalmente la interrumpí cuando la chica del santuario hizo una pausa para respirar, todavía rebotando en su lugar con sus brazos alrededor de la inmóvil Karasuba. La perra ladeó la cabeza hacia un lado, con los ojos aún abiertos y una sonrisa juguetona bailando en sus labios. ¿Qué harías si dijera no? Ella replicó en un tono burlón. Musubi se estremeció, retrocediendo hasta quedar con los brazos extendidos mientras su cabeza se movía de un lado a otro entre nosotros dos. Tsukiyumi se estaba mordiendo el pulgar en silencio otra vez, su propia expresión preocupada. Akitsu se movió una vez, su cadena tintineó, y no dio otra reacción a la conversación que se desarrollaba. «Sal de la habitación», respondí sin rodeos. Aparentemente no era la respuesta que esperaba porque parpadeó 2 veces y su expresión se volvió curiosa. Elaboré. Parece que lo estás manejando lo suficientemente bien, pero tiendo a causar reacciones extremas si estoy cerca de un sekire y sin alas por mucho tiempo. Si no quieres que te vuele, entonces sería mejor si no nos conocemos de nuevo hasta que tengas una Shikabi para contrarrestar el efecto. «Qué considerado de tu parte», respondió Karasuba, su sonrisa regresó. Incluso la expresión de Mona Lisa era más fácil de leer que la sangre empapada de Sekirei. No tenía idea de lo que estaba pasando detrás de esos ojos de estudio y labios torcidos. Un estallido repentino interrumpió nuestro encuentro de miradas cuando ambos saltamos sorprendidos. Al otro lado de la mesa, Musubi había golpeado ambas palmas sobre la mesa. La chica del santuario estaba de rodillas, inclinándose hacia adelante de modo que estaba a mitad de camino sobre la superficie, y por tercera vez tuve la oportunidad de ver a Musubi enfurecido. «Para», gritó, su voz irrazonablemente alta. «Deja de hablar así». Karasuba-sanma, se crispó Karasuba, con una sincera sorpresa en su rostro ante la interrupción. Probablemente nunca antes había visto a su amiga actuar así. Estás reaccionando a Shirou-san. Esta es tu oportunidad de estar con tu Ashikabi, tu destino. Deja de actuar como si no fueras a aceptarlo. Muru-chan, murmuró Karasuba, con una mirada pensativa en su rostro. A mi derecha, Tsukiyumi también miraba al enojado Musubi. El usuario del agua estaba más acostumbrado a la versión incontenible y burbujeante de la chica del santuario, no a este nuevo y furioso Musubi. El único en la habitación que no miraba a Musubi era Akitsu, los ojos de la mujer de las nieves seguían fijos firmemente en Karasuba en una vigilia inquebrantable. Después de pasar lo que pareció un momento eterno atrapada por la mirada enojada de su amiga, Karasuba sonrió, sus ojos se arrugaron mientras lo hacía. «Pero si hice eso, Muru-chan», comenzó. «Interferiría con nuestra promesa. Esto es más importante que la promesa. Se trata de que encuentres tu amor», declaró Musubi, y la sonrisa de Karasuba se desvaneció levemente. «El amor es más importante que cualquier otra cosa». «A mí no», la simple respuesta de Karasuba hizo que Musubi tropezara como si hubiera sido golpeada físicamente por el delgado Sekirei. «Para mí, la promesa es mucho más importante». Desesperadamente, Musubi se volvió hacia mí, su expresión se torció por la frustración. «Shirou-sanma», me suplicó. «Por favor, Shirou-sanma, vuele a Karasuba. Si es usted, estoy seguro de que ella puede encontrar el amor». La chica del santuario sonaba como si tuviera dolor físico mientras me rogaba que la ayudara a convencer a su amiga de que se apareara conmigo. Cerré mis ojos. «No haré volar a un Sekirei por la fuerza, Musubi», le dije desesperado al Sekirei. Cuando abrí los ojos, mi expresión era firme, pero amable. Al final, a veces el amor no es suficiente. Las mismas palabras que le había dicho cuando estaba listo para alejarme de Tsukiyumi después de que ella me rechazara la primera vez. Una vez más, las palabras bien podrían haber sido una bofetada para Musubi. Su rostro se torció mientras trataba de pensar en algo, cualquier cosa, que nos convenciera a los dos de cambiar nuestras decisiones. No había nada.
Era algo que no haría, tomar un sekirei por la fuerza. Estuvo mal, un acto de esclavitud. Estaba empezando a comprender cuán fuerte era el ritual de vinculación y no había forma de que abusara de él. La idea de tomar a una mujer normal por la fuerza ya me repugnaba, pero con el sekirei también estaba el aspecto de la imposición, el impulso de obedecer a su Ashikabi. Debe ser un fuerte impulso, si incluso aquellos que fueron alados de mala gana nunca buscaron devolver el golpe a los que los tomaron. Karasuba parecía igualmente insistente en su decisión. No tenía idea de cuál era la promesa de la que hablaba, pero ella había dicho rotundamente que le importaba más que el amor. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Musubi cuando se dio cuenta de que a pesar de que los dos estábamos aquí uno frente al otro, a pesar del hecho de que Karasuba ya había admitido haber reaccionado ante mí, bien podríamos haber estado en lados opuestos del mundo. La chica del santuario levantó un brazo de donde todavía estaba plantado en la mesa y se lo frotó bruscamente por la cara. Cuando eso resultó no ser suficiente para detener la fuga, se puso de pie abruptamente y medio tropezó y medio corrió desde el comedor. Musubi llamó Tsukiyumi, comenzando a levantarse ella misma, su voz preocupada mientras lo hacía, pero se detuvo torpemente a mitad de camino. Con su cabello rubio arrastrándose detrás de ella, me lanzó una mirada frustrada de preocupación primero a mí, luego a Karasuba, luego a la puerta por la que Musubi acababa de salir corriendo, y luego de vuelta a mí. Parecía que quería ir tras su principal rival por el puesto de esposa legal, pero no estaba segura de si era seguro dejarme atrás con Karasuba. Estaba más preocupado por el colapso de Musubi que por la amenaza de Karasuba en ese momento, así que giré mi cabeza hacia la puerta, y Tsukiyumi lo tomó como un permiso. Musubi, espera, gritó, terminando de ponerse de pie y corriendo hacia el pasillo detrás de la chica del santuario. Karasuba suspiró y mi atención volvió a Sekirei, que aún estaba sentada. Con una expresión triste en su rostro, estaba sacudiendo la cabeza lentamente. Bueno, sabía que Muru-chan era apasionado. Supongo que podría haber ido mucho mejor de lo que fue. Tomé un sorbo lento de mi té, mis ojos estudiándola cuidadosamente. Si sabías que estabas reaccionando a mí y que simplemente ibas a rechazar mi oferta, ¿por qué viniste aquí en primer lugar? Hice lo mejor que pude para mantener mi tono firme, pero si ella simplemente hubiera venido aquí para causar problemas, entonces había una buena posibilidad de que nunca la perdonara por esto. Karasuba pareció sentir el significado oculto detrás de mi pregunta y levantó ambas manos en un gesto de rendición. Solo vine aquí para confirmar mi promesa con Muru-chan, me aseguró. Ya tengo un Ashikabi elegido en la sede. Levantó una ceja y me devolvió la mirada mordaz con una divertida. En parte es culpa tuya, señaló. Si no te hubieras dado cuenta y no lo hubieras mencionado, Muru-chan nunca lo habría sabido. Suspiré y dejé mi taza para poder hundir una vez más mi cabeza en mis manos. Supongo que tengo demasiada experiencia con la reacción de Sekirei, admití. Ya había 5, sin incluir a Kitsu, 6 si quería agregar a Karasuba a la cuenta. Supongo que tiene sentido. No sería bueno que el principal ejecutor de Mii tuviera una Ashikabi que no fuera parte de la compañía. Por supuesto, asintió Karasuba fácilmente. Saqué mi cabeza de mis manos para atraparla pasando un dedo suavemente sobre el plato que todavía estaba incrustado en el suelo. Supongo que mi kimono ya debería estar seco. Debería estar saliendo. Apartó los ojos del arma improvisada que había estado acariciando para darme una última mirada burlona. Seguro que no quieres tratar de tomarme por la fuerza, Shirui-chan. Todavía no era mi nombre propio, sino el apodo de la infancia que era la base de mi nombre actual, pero decidí que había habido suficiente drama por el día y lo dejé pasar. Bueno, todavía no te sentaste a 6 y te disculpaste, así que me temo que tendré que pasar. Karasuba pareció no entender por un momento, y luego sus ojos se abrieron como platos cuando recordó mi plan original en el aeropuerto sobre qué tipo de dinero para callar necesitaría y comenzó a reírse. Mientras sacudía la cabeza con alegría, finalmente agarró el plato directamente y lo liberó fácilmente. Todavía tengo el cuchillo de entonces, admitió, girando el plato en su mano. Creo que me quedaré con esto como premio para nuestro segundo encuentro. Levantó el disco en su mano, como si me pidiera permiso antes de tomarlo.
Solo si me dejas culparte por la marca que dejé en el suelo, le respondí, mirando el corte en el tatami. Iba a ser un infierno explicárselo a Miya, pero bueno, si Karasuba ya no le gustaba, tal vez podría usarla para absorber la culpa. La Sekirei de cabello gris parpadeó sorprendida y luego se rió de nuevo. Trato. Saltó de escena Shiro-tan, gimió Matsu, tan angustiada que en realidad estaba mordiéndose la manga mientras lloraba. ¿Por qué no pilotaste el Black Sekirei cuando tuviste la oportunidad? Miya soltó un resoplido que sonaba delicado ante los gemidos del hacker. Probablemente porque Miya-kun tiene suficiente sentido común para saber mejor que asociarse con algo así. La dueña frunció el ceño brevemente al manchar el piso de la habitación. De verdad, abrazó, dañando descaradamente la propiedad de otra persona y luego robándoles también. Si vuelvo a ver a esa otra, me aseguraré de decirle lo que pienso. Lo sé, instantáneamente asentí con la cabeza de acuerdo con Miya, haciendo todo lo posible para no parecer sospechoso mientras lo hacía. Por dentro estaba muy agradecido de que Karasuba me hubiera dejado culpar directamente a su cabeza por el simple soborno de un plato de plata. Habría mucho que pagar si el alienígena de cabello lavanda alguna vez encontraba al verdadero perpetrador. ¿Quién se cree que es? Otra más, murmuró Usume, desplomándose hacia atrás sobre una mano mientras se frotaba la frente. Quiero decir, sí, saliste de esta, hermano, continuó, dándome una mirada que estaba entre el asombro y la diversión. Pero incluso con los que ya tienes, incluso con los únicos que quedan, como 10 Sekirei, ¿todavía estás sacando nuevos? Ella sacudió la cabeza con fingida tristeza. ¿Cuándo será suficiente tu harén, Shiro? ¿Cuándo? Honestamente, esperaba que sucediera algo así, agregó Omura con expresión resignada. Ya he renunciado a que me sorprenda cualquier cosa que hagas. De verdad. Lo he hecho. No creo que nadie estuviera del todo convencido por su propia contribución a la conversación, pero todos lo dejaron pasar para poder continuar con sus golpes bajos en mi lugar. Ahora era la cena, ya varias horas después de los eventos de la debacle de media tarde y como era la norma casi en su totalidad, si la casa Izumo se hubiera reunido una vez más para participar en el festín que había preparado. Originalmente me había debatido entre mencionar solo lo que había sucedido entre el perro de Miya y yo, pero al final supe que no habría forma de ocultar los eventos que habían sucedido antes. Akitsu podría haber sido capaz de mantenerlo en secreto del resto de la casa en general, pero ya había sido testigo de lo inútil que era tratar de mantener en secreto cualquier cosa en la que Musubi estuviera involucrado, y dudaba que alguien pudiera hacerlo. Para ignorar al generalmente verboso Tsukiomi sentado en silencio. Eso y el hecho de que casi 4 horas después de los hechos ocurridos habían pasado y Musubi aún no había salido de nuestra habitación. Tsukiomi me había asegurado que la chica del santuario al menos había dejado de llorar a estas alturas, pero la rubia había sido extrañamente protectora con su rival morena y me había pedido que le diera un poco más de tiempo antes de confrontarla por su reacción anterior. Si eso significaba más tiempo sin estar expuesto a una chica que lloraba, estaba dispuesto a seguir ese consejo. No el curso de acción más valiente, claro, pero uno que no estaba demasiado orgulloso de aceptar. Sabía que Musubi se tomaba en serio el vínculo entre Sekirei y Ashikabi, ya que la había visto hacer todo lo posible para reforzarlo cada vez que yo dudaba en dar la bienvenida a un nuevo miembro a mi rebaño, pero nunca antes había reaccionado tan violentamente a la idea de que yo lo haría. No traerá a un nuevo alienígena al redil. Para ser justos, comencé, haciendo todo lo posible para darme una excusa adecuada esta vez, no fue como si fuera a buscar uno nuevo o algo así. Karasuba ya admitió que tenía otro Ashikabi en fila y solo estaba aquí para ver a Musubi. Esta vez definitivamente no fue mi culpa, y al menos todo el lío logró resolverse sin que se añadiera una nueva cara a la mezcla. Kuru-chan estaba sentada a mi lado, y la diminuta rubia se acercó para acariciar mi pierna a modo de consuelo. Ya, me dijo la joven, sonriéndome mientras hacía todo lo posible para asegurarme que pasara lo que pasara, Kuru-chan siempre amaría a su hermano mayor.
Le devolví una breve sonrisa a la joven Sekire y ella asintió con decisión, feliz de saber que me había animado con éxito, antes de girarse hacia Shina sentada a su izquierda y tratar de alimentar a su otro hermano mayor con un trozo de salchicha demasiado grande. El dios de la descomposición empujó delicadamente la mano de Kuru hacia abajo y suavemente comenzó a ayudar a la joven a cortar el enorme bocado en pedazos más manejables, frunciendo el ceño todo el tiempo. Y pensar que el Sekirei negro estaría aquí, murmuró el hombre más joven en la habitación. Su rostro andrógino se arrugó en un ceño fruncido de preocupación mientras contemplaba los eventos que había descrito. Y que ella tendría una conexión contigo, Aniki. Shina volvió sus ojos serios hacia mí, incluso cuando Ku aplaudió con deleite y comenzó a agitar uno de los trozos de carne más manejables en dirección a su boca. ¿Qué podría haberte pasado si ella no hubiera estado satisfecha con solo encontrar un nuevo Ashikabi? Aparentemente, Shina estaba muy al tanto de la historia de Karasuba. Yukari, por otro lado, parecía tener mayores preocupaciones. ¿Por qué ese mocoso se sienta entre mi Oni-chan y mi Biso-unen mientras yo tengo que sentarme aquí? Se quejó, mirando a Kumu mientras lo hacía. Ku hizo una pausa en su intento de alimentar a la fuerza a su otro hermano mayor para poder mirar a través de la mesa a su propio rival. Yukari había crecido sabiendo acerca de su hermano mayor perdido y soñando con cómo sería conocerme. Cuando supo que yo estaba vivo y que tendría su oportunidad de cumplir ese deseo, se lanzó a ello con todas sus fuerzas. Luego, el plan Sekire ya había comenzado, y me encontré unido a otra chica que llegó a pensar en mí como un Oni-chan no oficial, una chica mucho más joven, a quien había rescatado de una situación peligrosa. Y fue más o menos la encarnación de Moe dado cuerpo y soltado en el mundo. Una chica que también tenía una conexión con Shina además de mí, y que era lo suficientemente pequeña y linda como para salirse con la suya con demandas escandalosas, como que se sienta entre nosotros y juega con nosotros cuando lo desea. No estaba seguro si Yukari estaba indignada de que Kuru lograra monopolizar una buena parte del tiempo de dos de los hombres más importantes de su vida, o si estaba celosa de que la joven Sekirei lograra salirse con la suya mientras a ella se le había negado la oportunidad. Oportunidad a sí misma más temprano en la vida. De cualquier manera, creo que la única razón por la que no había tratado de meterse con la niña más pequeña era que sabía que si no lo hacía ni Shina ni yo la perdonaría. Kuru pareció darse cuenta de esto también, y descaradamente se aprovechó de su posición superior para dejar caer su tenedor y agarrar a Shina y a mi propio brazo con los suyos y sacarle la lengua a mi hermana biológica con un sonido de billar. Yukari comenzó a enfurecerse ante la muestra descarada de familiaridad, y esta vez fue Shina en lugar de mí quien suspiró el suspiro del largo sufrimiento. Señora, comenzó, llamando la atención de mi hermana su Sekirei. ¿Podría ser más importante enfocarse en la peligrosa Sekirei que puso su mirada en Aniki? Su delicado intento de centrar la atención de Ashikabi en el punto importante de la conversación fue recibido con una mirada en blanco. Yukari pareció tomarse un segundo para entender a qué se refería y luego dio un "oh, sí" antes de poner su barbilla en la palma de su mano y contemplar furiosamente. Bueno, comenzó ella, su tono era serio. ¿Qué tan grandes eran sus senos? Un momento de silencio se apoderó de la habitación, ya que todos, incluido Tsukiyumi, se giraron para mirar a mi hermana pequeña en silencio. A pesar del peso de la atención enfocada en ella, Yukari se mantuvo firme, su expresión seria mientras esperaba una respuesta a su perversa pregunta. Matsu fue el primero de nosotros en liberarse de la consternación que parecía brotar alrededor de mi hermana pequeña en todo momento. Sus pechos no importan, dijo Sekirei, la que usaba lentes, con tono ofendido. Eso levantó una ceja de muchos de los oyentes. Matsu no ocultó el hecho de que de todo mi rebaño ella era la que más, ¿cómo decirlo?, sintonizaba con Yukari en ciertos temas. Era inusual que el tipo de cerebro Sekirei no estuviera de acuerdo con mi hermana sobre la importancia de los senos. Shirou-tan, espetó, señalándome mientras la luz golpeaba sus lentes de una manera ominosa. Deberías haberle dado alas. Sin su espada, y con Akitsu-tan, Tsukiyumi-tan y Musubi-tan, deberías haber sido capaz de vencerla aunque intentara resistirse. ¿Por qué no lo hiciste? Ella se lamentó de nuevo.
Porque sería poco ético, incorrecto y completamente contrario a mi código moral hacerlo. Supliqué, dándole a Matsu una mirada mordaz mientras lo hacía. Cuando sentí la severa mirada de Yukari sobre mí, suspiré y cedí a lo inevitable. Y eran tallas de copa alta, B baja en el mejor de los casos, Yukari. Ah. Mi hermana pequeña sintió con decisión. Entonces estabas mejor sin ella, Oni-chan, me dijo con firmeza, antes de volver a mirar a Ku. Ahora, cuando es mi turno de sentarme entre ustedes dos, exigió. Shirou, Tsukiumi finalmente habló. La rubia de cabello largo habló por primera vez desde que la casa se había reunido para la cena. La usuaria de agua, por lo general altiva, había estado anormalmente tranquila desde el incidente, y comenzaba a preocuparme por el bienestar de su pulgar, ya que lo preocupaba casi constantemente. Podría haber sido mejor si te la hubieras llevado. Se sonrojó cuando le di una mirada incrédula. No sabes cómo es ella, explicó apresuradamente, con preocupación en su tono. Las cosas que ha hecho, lo peligrosa que es en realidad. Tsukiumi me miró con seriedad. Si la hubieras tomado, habrías evitado que se convirtiera en un poderoso enemigo más tarde. Matsu parecía aliviada de tener un aliado en su búsqueda para castigarme por no aprovechar la oportunidad de fortalecer mi rebaño. Exactamente. Si le hubieras dado alas, ese poder habría sido nuestro. Oh. Matsu estalló en un ataque de risa malvada, sus ojos distantes mientras sin duda imaginaba un futuro que probablemente me hubiera hecho sentir muy incómodo de conocer. Karasuba, número 04, apodado Black Sekirei, Gisdo. Uno de los primeros 5 Sekirei activados, responsable de la protección de la nave nodriza de varios intentos gubernamentales de tomar el control de la tecnología de Mi, comencé, enumerándolos información que Matsu había reunido sobre el perfil de este Sekirei específico. Tsukiumi pareció sorprendida por la profundidad del conocimiento que realmente tenía sobre Karasuba cuando fui a hablar con ella. Durante el curso del conflicto, el trabajo principal fue el exterminio de soldados de a pie, con un recuento estimado de muertes entre 900 y 1500 hombres. Solo uno de los 5 originales se quedó con Mi, permaneciendo al servicio de la unidad que eventualmente se conocería como el Escuadrón Disciplinario en todas las encarnaciones de la unidad. Las responsabilidades actuales implican velar por el cumplimiento de las reglas del plan Sekirei. El número total de Sekirei terminado actualmente es 2, ambos de nivel 4. Le di a Tsukiumi una mirada seca después de terminar mi recitación. Confía en mí. Me propuse conocer a todos los peligrosos Sekirei del plan. 900.500 personas. Yukari susurró, el horror creciendo en su rostro mientras comenzaba a concentrarse en algo además del busto del recién llegado. Y algo que malvadamente trató de seducir a mi gentil Oni-chan. Exigió, la indignación extendiéndose. Shirina. Vamos a cazar a esa tonta y vencerla. Amable. Onura intervino, dándome una mirada irónica. Me encogí de hombros y traté de parecer inocente. Después de todo, Yukari nunca me había visto en una situación de combate. Creo que tomó mi amor por la cocina e infirió que yo era más un amo de casa que un guerrero. No vi ninguna razón para desilusionarla de esa creencia. Esa podría no ser la mejor idea, señora. El joven comenzó sus esfuerzos tentativos para disuadir a mi hermana de hacer algo estúpido. Por otro lado, mi resumen hizo que Tsukiumi frunciera el ceño. ¿Sabías todo eso y todavía actuaste tan amigablemente con ella? Ella exigió, y me encogí de hombros en respuesta. Para ser justos, ella era una soldado en una guerra que luchaba para evitar que el resto de su especie fuera secuestrada y diseccionada por varios gobiernos de todo el mundo, señalé, limpiando la sangre empapada de Karasuba. Después de todo, no era peor que algunas de las cosas que Saber se había visto obligada a hacer durante su tiempo como rey. El conflicto siempre fue inevitable en este mundo, y no había razón para discriminar a aquellos que son llamados a arreglar algunas cosas con violencia. Después de todo, no era como si tuviera autoridad moral en esa área. Y en cuanto a llevarse bien con ella, dudé antes de finalmente admitir en un tono tímido, en realidad es un poco fácil llevarse bien.
El silencio cayó en la habitación mientras todos los presentes me miraban después de mi confesión. Finalmente, Milla habló. ¿Encuentras fácil llevarte bien con una persona que ha matado a cientos y amenazado tu vida en el pasado? Me preguntó, sonando más decepcionada que sorprendida, sus ojos normalmente arrugados medio abiertos mientras me estudiaba. No sé qué fue lo que pasó entre la casera y su antiguo subordinado, pero fuera lo que fuera había dejado a la banda con una opinión muy mala del Black Security. No sería la primera vez, señalé, y los ojos de Milla se desviaron hacia un lado mientras se mordía el labio ligeramente. Al darme cuenta de que mi declaración podría implicar que estaba dirigida a ella, continué apresuradamente. De hecho, me recuerda mucho a un chico que solía conocer, en cuanto a personalidad. Solía decir que no tenía nada de malo quedarse despierto toda la noche bebiendo con alguien con quien te llevas bien, incluso si tienes que pelear con ellos por la mañana. ¿Y también te puso una espada en la garganta?, preguntó Mura, su tono escéptico mientras sacudía la cabeza con consternación. Me aclaré la garganta mirando a un lado. En realidad me apuñaló con una lanza, admití. 2 veces, agregué. Luego me ayudó a mí y algunos de mis amigos a salir de una situación bastante peligrosa. Akitsu se movió a mi otro lado, y tuve la impresión de que me estaba estudiando reflexivamente para ver si esas 2 heridas eran recientes. Lancer siempre había sido un tipo de héroe retorcido, pero también había sido un tipo directo. Después de estudiar su historia, llegué a respetarlo un poco más que durante la Guerra del Grial. Por otra parte, en ese momento lo único que sabía sobre él era que me había apuñalado en el corazón y luego me rastreó hasta casa para intentar matarme de nuevo, así que tal vez mi vacilación anterior en llevarme bien con él estaba justificada. Ahora realmente quiero saber qué es lo que haces en tu tiempo libre, Oni-chan, dijo Yukari después de que pareciera que nadie estaba seguro de cómo tomar las noticias de mis travesuras anteriores. Tarareó Tsukiyumi, con una mano en la barbilla mientras lo hacía. Bueno, concedió ella. Traté de matarte la primera vez que nos conocimos también. Supongo que planteas un buen punto. Sacudió la cabeza brevemente y pareció recordar cuál era el tema original. Aún así, creo que podría haber sido lo mejor si la hubieras engañado, Shirou, repitió, recordándole a todos los demás también. ¿Sí? Puede que aún no sea demasiado tarde, Shirou-tan, Matsu saltó sobre la apertura. Si me dejas usar mi Norito, puedo rastrearla y atraparla en un elevador hasta que puedas atraparla. No estaba seguro de si su plan realmente requeriría que usara su Norito o si simplemente lo había incluido para aprovechar la situación, pero negué con la cabeza. No puedo creer que estemos teniendo esta conversación de nuevo, dije, mi voz firme. Y no puedo creer que esté escuchando esto de ti, Tsukiyumi, agregué, mirando al usuario del agua mientras lo hacía. No voy a volar y no querer a Sekirei. Y eso es definitivo. Pero Shirou-tan, gimió Matsu, dibujando mi nombre mientras lo hacía. Tsukiyumi se estremeció brevemente ante mi acusación, pero se mantuvo firme. No creo que tales cosas deban ser forzadas, admitió la rubia, pero nos habría evitado tener que luchar contra ella algún día. Karasuba será un oponente peligroso. No se equivocan en eso, Shirou, intervino Mura, con un tono serio al hacerlo. El usuario de fuego se había contentado con ver pasar la mayor parte de la conversación, agregando ocasionalmente su propia opinión al caos vocal, pero parecía que sentía que el tema era lo suficientemente serio como para justificar una contribución completa ahora. No se trata de empujarla a la fuerza, agregó, sacudiendo la cabeza ante eso. Sobre lo peligroso que es el Sekirei negro. Karasuba es probablemente el Sekirei más peligroso del plan. Mejor un oponente peligroso que una esposa que no quiere, dije, con convicción en mi voz. Si terminamos teniendo que pelear con ella, entonces solo tendremos que asegurarnos de que somos lo suficientemente fuertes para ganar. Eso es todo. Salto de cena no fue hasta 1 hora o 2 después de la cena, cuando la mayoría de las mujeres en la posada se habían retirado para sus baños nocturnos, cuando finalmente me di cuenta de que Musubi no estaba en nuestra habitación.
Quería ver cómo estaba mientras teníamos la oportunidad de estar solos para ver cómo estaba, pero después de que no respondió a mis golpes, eché un vistazo para ver si estaba durmiendo y descubrí que la habitación estaba vacío. Por un momento me preocupó que tal vez se había escapado de casa después de que tanto su amiga como su Asikabi le dijeran sin rodeos que no tendrían nada que ver entre sí a pesar de sus deseos, pero aún podía sentir el olor persistente de su poder. Así que sabía que tenía que estar cerca. Finalmente logré rastrear al oso Sekirei hasta el lote vacío que rodeaba mi taller. Me detuve en el hueco de la cerca y observé la escena con la que me había topado. En algún momento, la normalmente excitable Sekirei se había cambiado a su combinación de bombacho y camiseta, y en ese momento estaba corriendo por el claro, lanzando patadas y puñetazos a oponentes invisibles. La velocidad de sus ataques cortó el aire, y pude escuchar sonidos audibles de zumbido con cada golpe que daba. Había pasado un tiempo desde que tuve la oportunidad de sentarme en una de las sesiones de práctica de Musubi y Miya, pero la velocidad y el poder que solían ser todo lo que la chica del santuario podía aportar a una pelea se unieron con los comienzos de una técnica definida como bueno. Una vez me había dicho que le faltaba experiencia, y desde ese día había pasado horas cada mañana entrenando con la que realmente consideraba la entidad más poderosa de la ciudad y participó en 2 batallas Sekirei. Había perdido el primero pero se había salvado gracias a la presencia de Akitsu, y el segundo lo había ganado con facilidad. Parecía como si hubiera recorrido un largo camino para obtener la experiencia que deseaba. Dudé, sin saber cómo llamar su atención, incluso si debería hacerlo. La expresión de su rostro era intensa y sus ojos se entrecerraron mientras se concentraba en practicar sus técnicas. Ella había estado tan molesta antes, que no pude evitar preguntarme si los enemigos imaginarios con los que estaba luchando no habrían sido proyecciones mentales mías para descargar su frustración. Bueno, si todo lo que sabía sobre Sekirei era correcto, entonces tenía bastantes posibilidades de que si ella se daba cuenta de que estaba aquí y todavía estaba enojada conmigo, al menos no me atacaría. Era más una seguridad que nunca tuve cuando estaba peleando con Sabero Rin. Musubi, llamé, y la chica vestida con bombachos se detuvo a mitad de una patada, con la pierna todavía completamente extendida. Ah. Ella gorjeó, su voz alegre. Shirou-san. No te escuché salir. ¿Has estado aquí por mucho tiempo? Parpadeé, sorprendida por su reacción. No había absolutamente ningún indicio de las lágrimas anteriores y la indignación que había mostrado después de que Karasuba y yo rechazáramos el vuelo. No, finalmente respondí a su pregunta, sin saber qué estaba pasando con mi tercer Sekirei. Acabo de llegar. Musubi, dudé, sin saber qué pasaría si sacaba el tema de la tarde mientras ella actuaba así. ¿Cómo estás? Estoy bien, Shirou-san, respondió Musubi, sonando desconcertado por mi pregunta. ¿Por qué lo preguntas? Bueno. Sabía que Musubi tendía a ser un poco escamoso, pero esto solo lo estaba presionando. Bueno, antes, después de que Karasuba me rechazó, parecías bastante molesto. Molesta era un poco insuficiente, a juzgar por la pura frustración que había en sus lágrimas cuando huyó de la habitación. Bueno, después de que llegué a la habitación, decidí tomar una siesta, respondió alegremente, frotándose la frente con un antebrazo. Incluso a la luz pálida de la luna parcial pude distinguir la fina capa de sudor en su piel. Debo haber estado bastante cansada, porque cuando me desperté había dormido toda la cena. Se torció la frente y sacó la lengua tímidamente. Pensé en sacar algo del refrigerador, pero luego me di cuenta de que había dormido tanto que podría ser difícil para mí acostarme esta noche, así que decidí hacer algo de ejercicio primero. ¿Eso es todo? Pregunté, sin saber si solo estaba siendo obtusa sobre lo que estaba tratando de preguntarle o si estaba ignorando deliberadamente el incidente. Traté de sondear un poco más profundo, para ver si ella realmente había superado el episodio. Realmente estabas bastante molesto por lo que pasó. ¿Estás seguro de que estás bien? Musubi asintió una vez, levantando ambas manos para apretarlas en puños mientras me sonreía. Sí. Musubi es duro.
Por un segundo solo pude mirarla con impotencia, y luego se me escapó una pequeña risa. Sí, admití, supongo que eres bastante tonto. Musubi continuó sonriendo, sin siquiera darse cuenta de que lo que acababa de decir podría haber sido una sutil burla hacia ella tan fácilmente como un cumplido. Decidí que tendría que marcar esto firmemente en la lista de razones por las que nunca entendería a las mujeres. Bueno, supongo que mujeres sería el mejor término aquí. ¿Lista para entrar? Los demás ya están en el baño. Le tendí la mano a la chica del santuario a modo de invitación y ella la tomó felizmente. Sin embargo, cuando traté de llevarla de regreso a la calidez de la casa Izumo, descubrí que era inamovible. Me giré para darle una mirada inquisitiva y descubrí que la expresión de su rostro era más seria que la habitual. Si se tratara de Rin, comenzaría a sospechar que solo había estado actuando para acercarme lo suficiente como para tenderme una trampa. Sin embargo, Musubi nunca haría eso. ¿Podría ella? Shirou-sama, comenzó Musubi, su tono aún cálido, pero también serio. Hay algo de lo que me gustaría hablar contigo. Oh. Gruñí, preocupado si este era el punto en el que tendría que empezar a correr. Akitsu se había unido al resto en el baño, por lo que no sería capaz de confiar en ella como un escudo como lo hice cuando Tsukimi decidió que quería ser un punto con agua helada. Acerca de... Sobre la promesa que le hice a Karasuba-sama, admitió, bajando brevemente los ojos. Me sentí relajado. De acuerdo, parece que no tendría que escapar. Cuando no dije nada, Musubi levantó sus ojos hacia mí vacilante, y asentí con la cabeza para animarme. Te amo, Shirou-san, me dijo, levantando suavemente mi mano y dando un paso adelante para cerrar la distancia entre nosotros dos y poder descansar mi palma contra su pecho. ¿Puedes sentirlo? Mi corazón. Creo que podría haber estado más cómodo si ella me hubiera golpeado. Esta era la segunda vez que ponía mi mano sobre ella después de decirme que me amaba. La primera vez que lo había hecho me habían consumido más las implicaciones de su confesión que las palabras mismas. Esta vez, mejor preparado, mi reacción fue diferente del pánico crudo que había experimentado al principio. Podía sentirlo, la carrera de su corazón. A través de la fina tela de su ropa de gimnasia, el pulso de la sangre a través de sus venas se elevó, el ritmo aumentó como si anticipara mi toque. Bajo la luz de la luna, lo suficientemente cerca para que yo sintiera su calor, sonriendo contenta por estar en mi presencia, y bañada con el brillo saludable de vitalidad que le dio su sudor después del ejercicio, me golpeó como un mazo. Tsukimi no era la única chica hermosa en mi harén. Cuando la conocí, Musubi solo era una chica en problemas. Luego se había convertido en una compañera de batalla. Ahora, sin embargo, ahora no podía pensar en ella de otra manera, no después de su confesión, como una mujer que me deseaba y era deseable a cambio. La frecuencia cardíaca de Musubi no fue la única que comenzó a aumentar. Puedo sentirlo, le dije, tratando de ignorar la sequedad en mi garganta, tratando de concentrarme en su pulso en lugar de la suave carne de sus senos. Piensa en pensamientos relajantes, Shirou, me ordené. Espadas sí. Piensa en espadas. Eso ayudará. Espadas largas, afiladas y erguidas, apuñaladas en carne blanda y flexible, necesito una mejor técnica de meditación. Este no solo era demasiado morboso, sino que tenía una desafortunada tendencia a caer en territorio de doble sentido. Cada vez que estoy cerca de ti, mi corazón late así. Cuando me sonríes, cuando me rozas, cuando estás feliz, cuando estás triste. Todo eso. Este sentimiento de calidez se extiende a través de mí. Solo sabiendo que estás aquí, me dijo, sus ojos se cerraron mientras una sonrisa de satisfacción se extendía por sus labios. Doy gracias a los dioses por la oportunidad de haberte conocido. No solo a ti, Shirou-sama. A través de ti logré conocer a muchas más personas, buenas personas con las que puedo sonreír y reír, que pueden ayudarme cuando lo necesito. Y a quien puedo ayudar a cambio. Es el poder de la vida, expresado como amor. Sus ojos se abrieron y su serena sonrisa de satisfacción hizo que mi corazón diera un vuelco. Lo que más quiero es que todos tengan la oportunidad de sentir esto.
Todos mis compañeros Sekirei, incluso el Black Sekirei, merecen experimentar esto. Esto no era lo que esperaba escuchar de la chica del santuario. No del maníaco de batalla que ya había prometido pelear algún día contra Uzume a pesar de su amistad, y que había destruido implacablemente a su segundo oponente Sekirei. Lentamente, arrastró mi mano por su cuerpo hasta que descansó contra su rostro. Tal vez me equivoqué en mi evaluación de la chica del santuario. En lugar de una maníaca de batalla, la chica del santuario frente a mí podría describirse mejor como una fanática del amor. Musubi continuó con los ojos cerrados mientras sostenía mi mano en su mejilla. Pero esa Sekirei, Karasuba-sama, es como una niña. No entiende el amor, cómo este sentimiento solo puede hacerte más fuerte. Sus ojos se abrieron, desenfocados mientras su tono se volvía triste. Es como una niña que no puede crecer adecuadamente. Incluso cuando estaba justo frente a ella, no entendía lo que podría haber tenido. Su pena era casi palpable, y su voz estaba mezclada con lástima. Nuestra promesa, entre nosotros dos, era que pelearíamos y pelearíamos hasta que fuéramos los dos últimos Sekirei, y luego pelearíamos entre nosotros. Si gano, entonces sería una prueba de que tengo razón, y que el amor es la fuerza más fuerte que existe, y luego podré liberar al resto de mis compañeros pájaros. Ella me sonrió, tranquila convicción resonando a través de su juramento. No sé qué me pasó. Tal vez fue el ambiente, o la intimidad de estar solos los dos solos por primera vez desde que nos conocimos, o la convicción con la que hablaba, o tal vez fue solo porque finalmente me di cuenta de lo hermosa que era la criatura. Y lo fuertes que eran sus emociones, pero fuera lo que fuera no me di cuenta de que me estaba moviendo hasta que ya estaba abrazando a la pequeña morena. Shirou-sama. Ella gritó, sorprendida por mi movimiento. Yo era mucho más alto que ella y su cabeza apenas llegaba al centro de mi pecho. Lentamente, en respuesta a mis brazos alrededor de ella, los suyos se deslizaron para envolverme alrededor de mi cintura. Podía sentirla mientras ponía su mejilla contra mi pecho, su oído presionado para que también pudiera escuchar los latidos de mi propio corazón. Creo que este fue el primer gesto de afecto genuino que le mostré a uno de mi rebaño. Tal vez me equivoqué cuando le aseguré a Matsu que aún no estaba desconcertado por descubrir de repente que estaba emparejado con las 6 criaturas, 5 descontando a Mura porque realmente no quería pensar en lo que implicaría ser su compañero. Quizá había estado desequilibrado por la absoluta convicción con la que trataban sus emociones hacia mí. No estaba acostumbrado a amar. No amor como el que Sekirei parecía ofrecer a su Ashikabi, el tipo de dedicación total y certeza absoluta. Estaba acostumbrado al amor mesurado y vacilante entre los magos, 2 personas que vivían en un mundo de secretos donde llevar el corazón en la mano solo significaba que era más probable que lo apuñalaran. Estaba acostumbrado a la Rin independiente y a la orgullosa saber, aún. Esto podría ser algo nuevo, pero eso no significaba necesariamente que fuera desagradable. Jeje, se rió Musubi mientras se relajaba contra mí. Tal vez mi sueño es un poco grande, admitió, su voz optimista, su anterior seriedad reemplazada por su alegría habitual. Sé que aún no estoy listo, pero algún día seré tan fuerte como Shirou-san. Tragué la sequedad de mi garganta y lentamente me separé de mi Sekirei. Probablemente deberías apuntar más alto que eso, le dije, tratando de mantener mi voz tan ligera como la de ella. No estoy seguro de poder ganar contra Karasuba. Los ojos muy abiertos de Musubi se encontraron con los míos y permitió que la apartara de mí. No, dijo ella, con absoluta confianza en su voz. Shirou-san es fuerte. Estoy seguro de que podrías ganar incluso contra Karasuba-sama. Qué extraña y paradójica criatura era Musubi. Por un lado, creía completamente en el poder del amor, pero por otro lado estaba perfectamente dispuesta a derrotar a sus compañeros Sekirei y así privarlos del Ashikabi con el que creía que todos los Sekirei deberían estar. Quería mostrarle a su vieja amiga lo que significaba estar con una Ashikabi y, sin embargo, ya había planeado luchar contra ella como los 2 últimos sobrevivientes del plan. Aún así, había un punto sobre el que tenía curiosidad. ¿Cómo es que conocen a Karasuba de todos modos?
Ustedes dos, traté de encontrar una manera educada de decir que parecían no tener absolutamente nada en común, y finalmente decidí, no parecen una pareja probable. Oh. Musubi cantó, sonriendo inocentemente. Eso es porque fui salvado por ella. Parpadeé, no habiendo esperado una respuesta tan simple. ¿Salvado? Lo repetí. No pude evitar concentrarme en esa palabra en particular. Después de todo, Salvados y yo siempre hemos tenido una relación larga y extraña. ¿De qué? Musubi sonrió. Musubi fue secuestrado hace mucho tiempo. Proclamó como si mencionara algo como haberse golpeado un dedo del pie o tropezado en la arena. Fueron Karasuba-sama y Yume-sama quienes me salvaron. Pero Yume-sama ya no está aquí, admitió, todavía sonriéndome. Creo que Yume-sama era la mejor amiga de Karasuba-sama, así que solía visitarme mientras me recuperaba. Una ola de vértigo me golpeó, e hice todo lo posible para que no se notara. ¿Recuperación? Repetí, sintiéndome como un disco rayado mientras lo hacía. Musubi asintió. Sí. Cuando me secuestraron, me hicieron todo tipo de cosas. Si no fuera por Yume-sama, seguramente habría muerto. Un escalofrío me recorrió mientras Musubi explicaba. Fue gracias a Yume-sama que yo, Shiro-san. La chica del santuario se apagó, dándome una mirada inocentemente curiosa mientras permanecía en silencio. Fuiste salvado, repetí. Esa palabra otra vez. Salvo. Un recuerdo lejano, un paisaje infernal, el olor a humo y el sonido de los gritos y los llantos, mi cuerpo desfalleciendo, la esperanza desapareciendo, mi inevitable muerte, una grata liberación, y luego un rostro, tan feliz de verme, llorando por haberme encontrado. Yo, abrumado por el alivio de haber podido rescatar un alma del infierno del que había sido causa, del pensamiento de querer ser tan feliz como ese hombre era en ese mismo momento, debería estar acostumbrado a esto. Realmente debería serlo. Esta fue la segunda vez que las palabras inocentes de Musubi literalmente destrozaron mi confianza y mi comprensión de la situación. Debería haberlo visto venir. Una creencia tan fuerte que incluso cuando se le obliga a actuar de una manera contradictoria, el acto se comete en su nombre. Para descartar casualmente los horrores, la agonía y la muerte que deben haber ocurrido en su vida, a pesar de cuánto deben persistir esos pensamientos. Esas flagrantes inconsistencias, las extrañas respuestas a estímulos casuales. Todo se sumó a una conclusión horrible, una que no debería haber visto venir, pero que experimenté de todos modos. Musubi-chan, murmuré, mirando a la chica del santuario que me miraba con curiosidad por mi respuesta a su historia. Estás distorsionado. Distorsionado. Fue esto lo que Rin sintió, hace tanto tiempo, cuando me etiquetó así. La repentina comprensión de que no era solo un rasgo anormal del carácter lo que hacía que la persona a la que te dirigías actuara como lo hizo, y que realmente había algo gravemente mal con la persona, algo que no podía ver, algo que no vería ver, o algo que vieron y simplemente no les importó. Distorsionado. Musubi repitió, inclinando la cabeza hacia un lado con curiosidad. ¿Eso es como discreción? Aventuró con cautela. Si es así, no creo que esté listo para eso. Ni siquiera hemos comenzado con la discreción todavía. No es nada, le dije, sintiéndome más como si me estuviera viendo hablar desde la distancia en lugar de cometer el acto yo mismo. ¿Por qué no entras y te das un baño, y te prepararé algo de comer para cuando salgas? Está bien, alardeó Musubi, girándose para regresar a la posada, ansiosa por pasar tiempo con su hermana Sekire y antes de que su ser querido le preparara algo de comida para llenar ese agujero voraz que ella llamaba estómago. Me quedé afuera en la cálida noche de mediados de primavera y sentí mucho más frío de lo que realmente hacía afuera. El amor no era suficiente, le había dicho. Tal vez debería haberle dicho que se ahogara en sus ideales y muriera. Si lo que sospechaba fuera cierto, habría sido igualmente insensible decirlo. ¿Qué diablos había pasado entre Yume, Karasuba y Musubi? Parece que Matsu estaba de suerte. Quería esa información. Lo quería ahora. Y si se necesitaba un ritual tántrico completo para conseguirlo, eso era exactamente lo lejos que estaba dispuesto a llegar para conseguirlo.